el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. Es un placer poderte saludar siendo las 9 de la mañana desde Brasil, la ciudad de Goiânia. Estamos acá para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en unas conferencias acá en esta hermosa ciudad de Brasil. Pero quiero hablar de un tema de lo cual tiene que compararse con la Escritura Sagrada. Y es de que frente al Capitolio han construido o han colocado una estatua del señor presidente John Donald Trump con una moneda en su mano. Pero antes de esto, vámonos a la Escritura Sagrada para ver una conexión profética, una conexión escatológica a la luz de la Biblia. Si nosotros nos vamos al capítulo 3, nosotros vamos a observar de que en el versículo 1 dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el valle de Dura, en la tierra de Babilonia. El capítulo 3 del libro de Daniel, de lo cual cuando estudiamos la escatología bíblica reconocemos que el libro de Daniel, el 45% es escatología bíblica. Y en el capítulo 3 nos habla de que él mandó hacer una estatua de oro de una altura posible de 30 metros. Pero si nosotros retrocedemos al capítulo 2, versículo 47, nosotros vamos a leer: el rey se dirigió a Daniel diciendo, verdaderamente su Dios es el Dios de dioses, el Señor de señores, y revela los misterios, pues fuiste capaz, Daniel, de revelar este misterio. En el capítulo 2, Nabucodonosor llegó a la conclusión que el Dios de Daniel es el verdadero Dios, porque Dios utilizó al profeta Daniel para revelar qué es lo que había soñado Nabucodonosor y la interpretación de ese sueño. Pero en el momento que Nabucodonosor entra en contacto con el único Dios verdadero, ¿qué hace? Comienza a violar la ley de Dios. Es verdad que Nabucodonosor no es judío, pero sus dioses falsos no revelaron ni el sueño ni la interpretación del sueño, pero el Dios de Daniel sí. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Dios para todos los seres humanos. No hay acepción de personas para conocer al único y verdadero Dios. Y la Biblia nos enseña la importancia de obedecer a Dios, así nos costara la vida. El versículo nos muestra que el capítulo 3, versículo 1, nos muestra la medida de esta estatua de lo cual había mandado hacer Nabucodonosor. Versículo 2. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los generales, a los señores, a los gobernantes, a los jueces, a los tesoreros, a los consejeros, a los principales y a todos los príncipes de las provincias para que acudieran a la fiesta de dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Por lo tanto, todos los líderes del gobierno de Nabucodonosor, el imperio babilónico, tenían que venir a la fiesta
de la dedicación de la estatua de 30 metros que se había levantado con la imagen y el nombre de Nabucodonosor. El versículo 3. Y se reunieron todos los generales de los ejércitos, los señores, los gobernantes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los principales y todos los príncipes de las provincias, y asistieron a la fiesta de la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Y estuvieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Vamos a observar ahora el versículo 4, por favor. Entonces el heraldo gritó con fuerza, diciendo: a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, se les ordena. Déjame explicar esto. Observamos que esta estatua viene con un gran mandamiento. ¿Qué nos dice el mandamiento que Nabucodonosor ordena al construir la estatua? Que desde ahora ustedes, todos, cuando escuchen el sonido de estos instrumentos, tienen que postrarse y adorar la estatua. Nabucodonosor ordenó que todos los pueblos, que todas las naciones y que todas las lenguas se postraran delante de la estatua al escuchar el sonido de la música. Ahí hay una conexión mental, una manipulación mental. Cuando ellos escucharan los instrumentos hacer ruido, ellos inmediatamente tenían que adorar la estatua de Nabucodonosor. La estatua de Nabucodonosor representa la exaltación del hombre y de un sistema humano sobre el Dios verdadero. Por lo tanto, queridos hermanos, queridas hermanas, la estatua no solamente era un objeto, era la manifestación de un sistema totalitario que exigía sumisión y adoración. Ahora, si usted se fija en las noticias como CNN y entre otros periódicos como el Times, usted va a ver de que frente al Capitolio en Estados Unidos han colocado una estatua muy alta con la figura del señor presidente John Donald Trump. Esta estatua tiene el señor presidente su mano extendida con la moneda del Bitcoin. Qué interesante, porque la estatua tiene color de oro. Y esa simboliza primeramente el símbolo político al levantar la estatua. Y un Bitcoin es el símbolo económico. Esto une el poder político y el poder económico, preparando el escenario para el gobierno futuro mundial del anticristo. Recordemos lo que dice el Apocalipsis, capítulo 6, que cuando el corderito, el único que tiene la autoridad soberana de abrir los 7 sellos, capítulo 5, donde está el corderito tomando con su mano el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Y él destapa el primer sello. Y leemos que en el capítulo 6, versículo 1 y 2, viene un caballo blanco. Y el que lo montaba es el hijo predilecto de Satanás. Estamos hablando del anticristo. Y en el capítulo 13 estamos viendo la implantación del gobierno del anticristo. Y eso es lo que representa la estatua que han levantado
frente al Capitolio, la estatua del señor presidente John Donald Trump expresa el poder político mundial. Y la moneda, que es el Bitcoin, que está en su mano sosteniéndola, pues representa el poder económico. Esto sucedió en Babilonia. El mundo busca un símbolo de unidad. El mundo busca un nuevo orden mundial. Los sistemas políticos están siendo dirigidos a que pronto se manifieste el anticristo como gobernador mundial, trayendo una falsa paz y seguridad. El hombre está buscando un control de unidad, pero desligado de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de entender y de tomar en cuenta, que todo lo que está pasando es porque el Señor Jesucristo va a arrebatar a su iglesia. Y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado ahorita. ¿A quiénes escuchamos? ¿Qué cosa estamos nosotros mirando? Solamente la Biblia, la palabra de Dios, es la profecía más segura. Y ahí en la palabra de Dios, Dios te va a dirigir y te va a dar el discernimiento correcto para que puedas entender los tiempos en que vivimos. Así como Nabucodonosor construyó una estatua y buscaba que todos se postraren para adorarlo a él, hoy en día el sistema dice todos deben de confiar en esta moneda, en este caso el Bitcoin, en esta economía y en una estructura global, una estructura gobernada por un solo sistema político, por una sola moneda y por un solo gobernador que sería el anticristo. El Bitcoin, en la estatua que está frente al Capitolio con el señor John Donald Trump que han hecho, es un ídolo moderno porque representa la fe del hombre en el dinero. Representa la fe del hombre no en Dios, sino en el dinero. Al igual que Nabucodonosor en el libro de Daniel capítulo 3 construyó una estatua para que todos lo adoren, para que vean realmente el poder político de Nabucodonosor y el poder económico del imperio babilónico. Eso es lo que estamos viendo cada vez más. El mundo se está dirigiendo a un nuevo orden mundial. El mundo se está dirigiendo a que el anticristo traiga esa falsa paz y seguridad y que el anticristo gobierne sobre muchos presidentes del mundo, porque dice que hará un pacto con mucho. Pero así como en Daniel, hubieron 3 jóvenes que no doblaron las rodillas a Nabucodonosor, ni al dios de Babilonia como Marduk, como por ejemplo Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos prefirieron ir al horno de fuego antes de doblarle las rodillas a estos dioses falsos. Hoy en día la iglesia tiene que mantenerse firme, de tal manera que nosotros tenemos que dar testimonio del único y verdadero Dios, el Dios que creó a Adán y a Eva, el Dios que tomó a Abraham de Caldeos de Ur, para que a través de Abraham formara un pueblo, la nación hebrea, para que en el tiempo indicado la segunda persona de la Trinidad ingresara al mundo de los hombres, en lo que conocemos en la encarnación de Cristo. ¿Para qué? Para venir a salvar lo que se había perdido. Así como Sadrach,
Mesac y Abednego se mantuvieron firmes, y dentro de la prueba que era el horno apareció el Cristo preencarnado. Nosotros tenemos que mantenernos firmes con todo lo que está pasando, porque la iglesia hoy en día es la sal y la luz, y nosotros tenemos que aprovechar estos tiempos para evangelizar, para expresar el evangelio de salvación, cuya temática es la cruz, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Te motivo a consagrar tu vida, te motivo a ser obediente a Dios, porque la iglesia del Señor Jesucristo está viviendo la última batalla espiritual. Levántate y busca al Señor en oración, en ayuno. Regresa a las Escrituras sagradas. Aléjate de estos tentáculos demoníacos, de las redes sociales. Lo único que está haciendo es manipular la mente Satanás y sus demonios. Tenemos que mantenernos firmes en la roca, en la piedra angular, que es el Señor Jesucristo. Es un gusto poderte saludar desde Brasil. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. El pastor Juan José Muro.